Que Dios te bendiga. Por la bondad y el amor y la misericordia de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y Él también le plació crearnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para alabanza de su nombre. Si aún tú no eres una persona que adora, sirve, busca, obedeces a Dios, es tiempo de que lo hagas. Muchos se encuentran en esta vida deprimidos, desorientados, desanimados, turbados, porque no entienden, no le encuentran sentido a sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque el único que le puede dar sentido a tu vida se llama Jesucristo. Y puedo decírtelo por experiencia propia. Y si estudias la palabra de Dios, te darás cuenta de eso también. Es que fuimos creados por Él y para Él, para bendecir su santo y poderoso nombre. Y no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras acciones hacia Él y hacia nuestro prójimo. Así que el tiempo se acaba, es tiempo de encontrar ese propósito y comenzar a desarrollarlo, porque el día que nos presentemos ante Dios, que será en cualquier momento, tendremos que dar cuenta por todo aquello que hicimos o por todo aquello que dejamos de hacer. Corre al trono de la gracia de Dios en este día. Busca a Dios y lo encontrarás, y encontrarás sentido para tu vida, porque Él dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy también Dios tiene palabras de vida para ti. Así que prepara tu corazón para recibirla, y debes apercibirte para ponerla en práctica también. No por casualidad el Señor nos ha permitido este espacio para hablar de Él, para hablar de sus maravillas y para escuchar el consejo que sale de su mismo corazón. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando la poderosa palabra de Dios. Oramos en este momento y damos gracias a Dios. Señor, las palabras y el tiempo no nos alcanzan para agradecerte por tus infinitas bondades, por tu misericordia, Señor, porque día a día tú estás perdonándonos por nuestras faltas. Te damos gracias por ese amor perfecto que echa fuera todo temor, y por tu presencia permanente en cada una de nuestras vidas. Señor, en este día bendícenos. En este día llénanos de tu poder y tu santa presencia. Pero sobre todo, Señor, en este día ayúdanos a entender, Señor, a recibir y a disponernos a obedecer tu palabra, porque tu palabra dice que si la obedecemos, si la practicamos y si meditamos en ella de día y de noche, nos irá bien y nada nos saldrá mal. Gracias por tu palabra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos entenderla y para que podamos ser bendecidos a través de ella. Estamos preparados en este momento para recibir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. En este hermoso día quiero tratar un tema muy poderoso. El tema de este día se titula Provocando a Dios. Y puede ser que usted se sorprenda con este título. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos de qué manera nosotros podemos provocar a Dios. Claro está, hay muchas formas de provocar a Dios. Por ejemplo, la humanidad hoy en día, la gran mayoría, está provocando a Dios a que ejecute sus juicios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque están pecando constantemente, están transgrediendo los mandamientos de Dios, y por lo tanto la consecuencia de esto es eso: provocan a Dios a ira. Pero también nosotros,
como hijos de Dios, si es que usted es hijo, hija de Dios. Porque para poder obtener esto que vamos a hablar en esta mañana, tenemos que tener a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Hay mucha gente que logra muchas cosas. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios decimos, pero yo que le sirvo a Dios, yo que le creo a Dios, no puedo alcanzar eso, no puedo tener esto, no puedo tener lo otro. Mire, si algo Dios no le ha dado que usted le ha pedido con fe, es porque no le conviene. Ahora, el impío obtiene muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que Dios se la permite porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío. El hombre escoge, el hombre sin Dios, escoge lo que parece que está bien. Hace planes sin ni siquiera preguntarle a Dios, sin importarle cuál es la decisión de Dios. Y ellos, por como ellos llaman suerte, reciben muchas cosas. Pero detrás de todas esas cosas, ellos acarrean mucho dolor, mucha angustia. Angustia que quizás usted no ve. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos cuando oramos y pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Recibimos lo que pedimos porque es la voluntad de Dios, pero a la vez recibimos paz y recibimos la facultad para disfrutar todas esas cosas. Provocar es generar una acción. Y todos sabemos lo que es provocar, porque de alguna u otra forma entre nosotros en las relaciones de los seres humanos hemos provocado, ya sea para bien o ya sea para mal. Provocar es generar una acción en otra persona. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 32, vemos el primer ejemplo de lo que estamos hablando y por qué nosotros sí debemos y podemos provocar a Dios para que nos bendiga y para que conceda nuestras peticiones. Hago un paréntesis. Cuando hablamos de oración y hablamos de pedir a Dios, la mayoría se enfoca en pedirle a Dios cosas materiales, cosas banales, terrenales, pasajeras. Y no está mal que usted pida una casa propia. No está mal que usted pida dinero. No está mal que usted le pida a Dios todo aquello que usted desea. Dios es el dueño de todas las cosas y a quien quiere se lo da. Pero antes de pedir lo terrenal en nuestras oraciones, siempre debe haber un espacio para pedir a Dios que nos dé cada día más de su Santo Espíritu, de lo que permanece, de lo que realmente tiene valor. Y para eso es que tenemos que aprender a provocar, para eso es que tenemos que aprender a generar una reacción delante del Dios Todopoderoso, para quien nada es imposible y para quien da esa bendición que verdaderamente enriquece, como decía al principio, pero que no añade tristeza con ella. En Génesis 32, en sus versos 24 y 30, la palabra de Dios dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ve usted, esta historia es maravillosa. Jacob, el tramposo, el engañador, como significaba su nombre, tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Y cuando está ahí luchando con el ángel de Jehová, Jacob provoca una reacción de parte de Dios, de parte del ángel, porque Dios le dice: ha luchado con Dios y con los hombres. ¿Qué hace Jacob? El verso dice que el ángel le dijo: déjame,
porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué fue lo que Jacob hizo con el ángel? Provocó al ángel de Jehová a que bendijera su vida. Pero no solamente que bendijera su vida con las riquezas que llegaron después, que el Señor le dio, ya él tenía, pero que el Señor le multiplicó, sino que también le fue cambiado su nombre de engañador, de tramposo, a Israel, un príncipe de Dios. Y eso es lo que provoca, genera la bendición de Dios en nuestra vida. Que Dios no solamente nos da las cosas materiales, no solamente nos da las añadiduras, sino que también nos da de Él, de su esencia, de su carácter, de su presencia, y sobre todo nos da algo que ni tú ni yo, ni ningún ser humano puede darnos, y es que transforma nuestras vidas. Este hombre fue transformado porque provocó a Dios a que bendijera su vida. Pero fíjese bien, dice que Jacob luchó, que Jacob estaba peleando por eso que él anhelaba. Y es que para alcanzar la bendición de Dios, aunque está ahí para nosotros, vamos a tener que pelear una batalla, la batalla de la fe. Esa batalla que peleamos constantemente por creer, por confiar en ese Dios. Viene la duda, viene el temor, y nosotros peleamos ahí por mantenernos firmes hasta lograr esa bendición. Y déjenme decirle algo: si usted es un hijo, una hija de Dios, la bendición de Dios está ahí, pero usted tiene que pelearla, usted tiene que luchar como Jacob hasta obtenerla. Usted tiene que provocar a Dios con su obediencia a que Él le diga como Jacob: te bendigo en el nombre de Jesús. Y es tiempo ya de que los milagros dejen de pasar cerca de nosotros. Los milagros ocurran alrededor de nosotros, sino que los milagros comiencen ahora, hoy, a ocurrir en nuestras vidas. No te conformes con ver cómo otros se sanan por la fe. No te conformes con ver cómo otros logran la bendición de Dios por la fe y por su persistencia. No. Comienza a hacer lo que hicieron estos héroes de la fe, y tú provocarás a Dios para que Él haga lo mismo o mucho más en tu vida. Estas personas del Antiguo Testamento no conocieron el Espíritu Santo. Tenían a Dios, pero no tenían su espíritu. Ese espíritu de poder que fue derramado allí en el libro de los Hechos. Ellos, los que estaban allí, los 120, ¿sabe qué hicieron? Provocaron a Dios a que se derramara con todo su poder sobre sus vidas, a que le diera ese denuedo para predicar el evangelio, a que los llenara y los transformara. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Dios. Y es que si hay algo, mire, si hay algo que genera una acción de bendición, de poder, aleluya, de gracia, de que ocurran milagros, es la obediencia a ese Padre amoroso, a ese Padre bueno que nunca te hará hacer algo, que nunca te pedirá algo que tus fuerzas no te permitan lograr. Estaban ahí, Él les dijo: vayan ahí, quédense ahí en el aposento. Ellos obedecieron. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Cómo debe estar el cuerpo de Cristo hoy? Y no lo está. ¿Cómo debe estar la iglesia de hoy? Unánimes, juntos. Hoy en día la mayoría están juntos en diferentes lugares. Estamos juntos ahí. Adoramos a Dios. Somos hijos de... pero no estamos en unidad. ¿Por qué? Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, y cada quien con sus diversas opiniones cree que tiene la razón. Pero cuando unimos todos esos pensamientos y todos esos deseos que van a redundar para la gloria de Dios y que van a expandir el reino de Dios, entonces estamos en unidad, y ahí derrama el Señor bendición y vida eterna y su Espíritu Santo, que nos da poder para vencer en esta vida. Así que es tiempo de que los milagros comiencen a ocurrir en ti y en mí. ¿Y cómo podemos lograrlo? Provocando a ese Dios de poder. La perseverancia de Jacob produjo un cambio en su vida y muchas cosas más. O sea que cuando nosotros perseveramos en buscar la bendición de Dios,
haciendo las cosas como manda la palabra de Dios, entonces generamos una acción de bendición para cada una de nuestras vidas y aún para nuestras generaciones futuras y presente. Otra forma de provocar a Dios la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 18 y sus versos del 2 al 5. Una de las parábolas maravillosas que nos habla de la fe que agrada a Dios y de la fe que mueve el poder de Dios. Es importante que nosotros entendamos que todas estas enseñanzas las dejó Jesús para que nosotros supiésemos cómo orar y cómo obtener aquellas cosas que tanto deseamos. Lucas capítulo 18 en sus versos 2 al 5 dice, y diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Si algo nos causa a nosotros impotencia, dolor, tristeza, y lo vemos en muchas cosas hoy en día, quizás no te ha tocado directamente, pero hay muchas personas que están padeciendo de injusticia y que no logran encontrarla. Pero esta mujer también estaba frente a esa misma situación que quizás tú que me estás viendo, me estás escuchando, te encuentras frente a una gran injusticia. Dice que ese juez ni temía a Dios ni temía a hombre. Ya usted sabe, era todo maldad. Sin embargo, ella vino donde él, pero no vino una vez, no vino dos, no vino tres. Insistentemente, ella tocaba el corazón de este rey. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Y es probable que por algún tiempo tú has estado tratando de intentar lograr que la justicia de Dios venga a tu vida. Y es probable que por muchos años tú has intentado obtener ese milagro, ese deseo de tu corazón y no ves nada. Y sigues tocando y sigues clamando. Pero dice la palabra de Dios que por algún tiempo él no quiso hacerle caso. Pero después, digo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre. ¿Sabe usted una cosa? Quien puso el querer y el hacer, que es quien lo hace, obviamente, en el corazón de este juez fue Dios. No fue el juez que le hizo justicia. Fue Dios, porque él mismo declara, no temo a Dios, no temo a hombre. Me rijo por mí mismo, hago lo que yo quiero. Sin embargo, Dios tocó el corazón de este juez. ¿Por qué tocó el corazón de este juez? Porque esta mujer insistió, perseveró, buscando la justicia que ella necesitaba. O sea, que al insistir en algo, mire, yo soy clara al exponer la voluntad y la palabra de Dios. Al insistir en algo que usted sabe que es la voluntad de Dios, el Señor accionará a su favor. No se canse, no se rinda, no importa los días, meses, semanas, años que usted tenga pidiéndole eso a Dios, no se rinda. Si está entre los planes de Dios, sucederá en el momento en que Dios lo considere propicio. Pero no deje de confiar en Dios. No oiga al enemigo, no, siga insistiendo, siga peleando esa bendición y usted verá como Dios accionará a su favor. Como dije hace un rato, la obediencia es sine qua non. Es algo que debemos tener todos nosotros como hijos de Dios para poder provocar a Dios a que se mueva en nuestra vida. Y tenemos un ejemplo en Éxodo capítulo 40 y los versos 32 al 36. Dice, y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Podemos subrayar eso ahí. Como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés toda la obra del tabernáculo. Si usted lee esta fascinante historia, usted se dará cuenta que Dios le dio a Moisés todas las directrices para que él pudiera levantar el tabernáculo de reunión, donde en aquel tiempo habitaría su
presencia. Y dice la palabra de Dios que Moisés acabó toda la obra. Pero ¿cómo acabó Moisés toda la obra? Lea la historia en Éxodo 40. Moisés hizo todo exactamente como Dios se lo dictó. Y es importante entender que usted sabrá qué Dios quiere que usted haga y que usted sabrá cómo Dios quiere que usted haga las cosas y cuándo las debe hacer, cuando usted aprende a estar en el secreto de Dios. Cuando dejemos de orar solamente pidiendo, hablando, gritando, vociferando, argumentando palabras y usted tengamos a oír la voz de Dios. Moisés recibió todo lo que tenía que hacer y así mismo lo hizo. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios. Que la obediencia de este hombre al hacer el tabernáculo como Dios quería, mire, hasta las medidas exactas le dio Dios. Y dice la palabra de Dios que luego que terminaron, la gloria de Dios, mira el verso 34 del capítulo 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando usted y yo obedecemos y hacemos las cosas a la manera de Dios, su gloria llenará nuestras vidas. Hoy, de muchas maneras y con muchas artimañas, los seres humanos tratan de atraer la gloria, la presencia de Dios. Dios se manifiesta. Dios muestra su gloria donde hay un hombre y una mujer que obedecen y que hacen las cosas conforme el Espíritu Santo de Dios le indica que la hagan. Abraham se convirtió en el padre de la fe. Generó esa reacción en el corazón de Dios. Abraham fue el padre de la fe. Provocó a Dios. ¿Cómo? Con esa ofrenda, dándole su único hijo a Dios, el cual se lo había pedido. Y al obedecer a Dios, ¿qué dijo Dios? Ahora conozco que tú eres obediente, que tú eres fiel, que tú eres un hombre de fe. Y entonces provocó a Dios a que lo nombrara como el padre de la fe. La humillación provoca a Dios. Pueblo de Dios, hijo de Dios. Escúchame bien. Segunda Crónica 7:14 es un verso que yo creo que la gran mayoría hasta se lo sabe de memoria. Pero el asunto no es saberlo, es tiempo ya. Ha llegado la hora de que nosotros provoquemos a Dios a que se mueva dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y solamente cumpliendo con los requisitos que da este versículo, podremos atraer el poder y la presencia de Dios para que se mueva y los corazones endurecidos sean ablandados, transformados y la gente le interese, quiera buscar a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo. Es algo que no queremos la mayoría. Nadie quiere humillarse. Sin embargo, es un requisito para provocar esa gloria postrera que será mayor que la primera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿ve usted? Cuando nos humillamos, oramos, dejamos nuestros malos caminos, creamos una reacción, provocamos a Dios. Él dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bueno fuera. Yo oro a Dios para que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, entendamos esto y no esperemos que otro lo haga. Empezar por nosotros mismos, a humillarnos delante de Dios, pararnos en la brecha, para que Dios en su gran misericordia sane nuestra tierra. Isaías también en su capítulo 66 y su versículo Dios nos muestra que Dios es provocado a bendecirnos cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Dice así Isaías 66 versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Es Dios que está hablando. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando usted se acerca a Dios con reverencia, con humildad, usted provoca a Dios a que le mire. Mire, y cuando los ojos de ese Dios se posan sobre alguien, es para bendición.
es para bien, es para Dios derramar todos sus bienes sobre cada uno de nosotros. Humíllate delante de Dios, tiembla ante Él y verás su gloria. Eso lo promete Él aquí. Dios le da gracia al humilde. No hay una cosa más poderosa que la gracia de Dios sobre la vida de alguien. Dios le da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Por eso dice aquí, miraré al que es pobre y al que es... Los ojos de Dios están sobre los humildes, no sobre los altivos. Por eso le digo, usted con sus ojos puede estar viendo una persona bien, pero está desprotegida porque no tiene la protección más segura, que es la de Dios. Pero aquellos que somos sus hijos y que nos humillamos delante de Él, tenemos los ojos de Dios sobre nosotros y nada ni nadie nos puede dañar, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que se humilla, dice la palabra de Dios, será exaltado. Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo, pero antes de la caída es la altivez de espíritu. Procure y pídale a Dios que le ayude a ser una persona humilde. Otra cosa que provoca el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas es la expectativa. Y lo vemos en el libro de los Hechos en su capítulo 3, donde hay un cojo de nacimiento que es puesto a la puerta de la hermosa del templo, y aquel cojo pedía limosna. Y cuando Pedro y Juan venían al templo a orar, aquel cojo le pidió una limosna. Y ellos le dicen, míranos, obsérvanos, atiéndenos. Y él se queda mirando, esperando, a la expectativa de recibir de ellos algo. ¿Y qué recibió? Más que una limosna, más que una monedita, recibió un gran milagro. Fue restaurado físicamente. Volvió a caminar, dejó de ser paralítico. ¿Por qué? Porque estuvo expectante, estuvo esperando recibir, quizás no lo que él estaba pidiendo, quizás no lo que él imaginaba, pero la expectativa hacia Dios, la expectativa sabiendo que Dios todo lo puede, mantenernos expectantes, ahí esperando que lo que hemos pedido, por difícil que parezca, por imposible que sea, Dios lo puede hacer. Y esa expectativa provoca que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras necesidades reales, no importando cuáles sean. La expectativa mueve el poder de Dios. También, y esto lo sabemos todos, la fe provoca a Dios. Y tenemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre que todos conocemos. Aquella mujer que por la fe se deslizó y tocó el borde, el tirito. Era un hilito. Pero eso bastó, porque no era el borde del manto, era la fe de aquella mujer. Dice el Señor, alguien me ha tocado. Y es que cuando usted le cree a Dios, usted toca a Dios y el poder de Dios se manifiesta. Tenemos que creerle a Dios si queremos ver grandes cosas en nuestras vidas. Si tú quieres ver ese milagro, si tú quieres obtener esas oraciones que tú estás haciendo, esas respuestas, tienes que creer que Él lo hará. La mujer sinofenicia, su hija estaba endemoniada, tenía un problema terrible y se atrevió a humillarse delante de Dios y le creyó a Dios. Y su hija fue restaurada. Así que si tus hijos hoy no le sirven a Dios, o quizás le sirven también, siempre tenemos que orar por los hijos. Pero si tus hijos han tomado el camino que no debe ser, o quizás son los padres, o quizás algún familiar, algún amigo, Dios puede transformarlo. Si tú le crees a Dios, tú puedes provocar a Dios para que transforme vidas. ¿Con qué? Con tu oración perseverante, insistente, tu oración obediente, tu oración de fe, manteniendo la expectativa siempre de que Dios lo hará. Los amigos del paralítico, mire, rompieron un techo, eso es fe. Quitaron el obstáculo que estaba frente al milagro y Dios dijo, wow, cuán grande es. Dios no vio el problema, Dios vio la fe, porque Dios no ve el problema tuyo. Tú y yo estamos mirando el problema, la necesidad,
la circunstancia que tenemos delante. Dios no está viendo eso, porque eso no es nada para Dios, que es todopoderoso. Dios está mirando tu fe. Él dice, ¿me crees? Entonces voy a moverme, voy a obrar, me has provocado y por lo tanto voy a bendecir tu vida. Por eso en Juan capítulo 14 el Señor dijo algo poderoso. Mire, esto es poderoso lo que dijo Jesús. Si nosotros meditáramos en esto, fuera maravillosa nuestra vida de fe. Jesús dijo en el libro de Juan, en su capítulo 14 y su versículo 12 y 14, el que en mí cree, el que tiene fe en mí, dice el Señor, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Usted está escuchando? Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Porque yo, dice el Señor, voy al Padre. Pero el Señor está diciendo, y aún cosas mayores harán estos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, cuando pedimos con fe, provocamos a Dios a que Él haga lo que le estamos pidiendo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero hay algo que llama mi atención de este versículo 12 de Juan capítulo 14, que el Señor dice que haremos obras aún mayores que las que Él hizo. Pero, como leíamos en Lucas 18, pero cuando venga el Señor, que es en cualquier momento, ¿hallará fe en la tierra? Encontrará personas que entiendan que Dios ha depositado en nosotros una medida de fe para provocarlo a que haga cosas extraordinarias, cosas maravillosas, claro, cosas que están dentro de la voluntad de Dios, cosas que son buenas, porque Dios nunca te concederá algo que contradiga su palabra o que contradiga su persona, su esencia. Dios es bueno, Dios es toda bondad, Dios es justicia, Dios es amor, y dentro de todas esas cosas el Señor concederá nuestras peticiones. Así que no lo olvides, cosas mayores le esperan a aquellos que creemos en el Señor. Sabemos también que la alabanza y la adoración provocan a Dios a que se mueva, y Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Lo vemos en Pablo y Silas. En una condición crítica, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. ¿Y qué pasó? Provocaron a Dios a que la puerta de la cárcel se abriera y las cadenas se rompieran. Así que si hay ataduras en tu vida, alaba a Dios y serás libertada, libertado. La adoración, que es un estilo de vida que todo cristiano debe tener, provoca a Dios. Y lo vemos también en esa historia maravillosa, aquella mujer que adoró a Dios derramando todo el perfume significativo, porque ella estaba diciendo, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, y provocó a Dios a que ella fuera bendecida, y que hoy nosotros estemos hablando de ella también. Los regalos, las dádivas provocan a Dios, porque lo importante en un regalo no es el valor de no es lo que te costó materialmente, sino la intención con que tú le das a Dios, ya sea una ofrenda, ya sea algo que Él te pida. Dios no ve tanto el regalo, sino la intención. Ve que cuando Abraham ofreció a Isaac, ¿qué vio Dios en Abraham? No, Él no vio el holocausto, Él vio la obediencia y la fe de este hombre. Y vemos ese ejemplo en David, en Primera de Crónicas, en su capítulo 21. Mire, David cometió uno de sus tantos errores, que fue censar al pueblo. Dios no quería que David censara al pueblo. Y luego le vino la consecuencia, le vino el juicio de parte de Dios. Entonces ya cuando David reconoce su pecado, se arrepiente, el vidente de aquel tiempo que estaba con David, que era Gad, le dice a David, levanta, búscate un lugar en la era de Onán y haz un sacrificio. Y bueno, en aquellos tiempos eso era válido, y serás acepto delante de Dios. O sea, Dios te está pidiendo una dádiva, un regalo. Y dice la palabra en el libro de Primera de Crónicas 21, los versos 23 al 27, y Ornán, pero David lo hizo como Dios dijo, no buscó cualquier era, no buscó cualquier terreno, sino lo que Dios, obedeció lo que Dios le dio. Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Se la regaló. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda.
yo lo doy todo, dijo Ornán a David, te lo regalo todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y Dios vio esta acción y esta intención de David y perdonó su pecado y le volvió la paz y la bendición de Dios. Entonces, dentro de esto, dentro de las dádivas que también provocan a Dios, la perseverancia, la insistencia, la obediencia, la fe, la expectativa, la humildad y las dádivas, ofrendas que damos a Dios lo provocan, y lo vemos en muchos ejemplos, no nos alcanza el tiempo y lo sabemos por experiencia también. Debemos hablar de algo que necesitamos cada uno de nosotros y que no lo vamos a recibir si no lo provocamos. Es importante que usted sepa esto. Esto lo vamos a recibir si nosotros lo provocamos, que es el favor de Dios. Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová. ¿Quién alcanzará el favor de Jehová? El bueno. O sea, para nosotros poder tener el favor de Dios, que es algo extraordinario y que nos abre las puertas sobre nuestra vida, tenemos que ser bondadosos. Para usted poder ser bondadoso, porque no hay nadie bueno, pero bueno, para usted ser bondadoso y tener un corazón bueno, usted tiene que tener a Cristo en el centro de su vida. De lo contrario, usted no será bueno y no podrá alcanzar el favor de Dios. En 1 Samuel capítulo 2 y su verso 30, el Señor dice, yo honraré a aquellos que me honran. O sea, el favor de Dios estará sobre aquellos que le honran a Él. Y también en el Salmo capítulo 5 y su versículo 12, dice así la palabra de Dios, porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. ¿Pero a quién? Al justo. O sea, cuando somos justos, somos bondadosos, entonces provocamos que el favor de Dios como un escudo esté sobre nuestras vidas. Y Proverbios en su capítulo 8 y su versículo 35 dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea, necesitamos ese favor sobre nuestras vidas. Pero para ello podemos provocar, podemos hacer que Dios lo ponga sobre nosotros si lo buscamos, si somos justos, si ejercemos bondad, si no nos cansamos de hacer el bien, como dice la palabra, alcanzaremos el favor de Dios. Y para que entendamos mejor el favor de Dios, podemos verlo en la vida de José, aquel joven que fue vendido por su familia y que luego pasó un montón de dificultades en Egipto, pero que llegó a ser grande en aquella tierra. Dice la palabra de Dios que la mano de Jehová, que viene siendo el favor de Jehová, estaba sobre José y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. José estaba bajo el favor de Dios porque se condujo diligentemente, íntegramente para Dios, y alcanzó el favor de Dios. Esther alcanzó el favor de Dios al no poder entrar a ver al rey por causa de un edicto que había en aquellos tiempos. Sin embargo, Dios puso favor en ella y las puertas se le abrieron y ella pudo salvar a su nación. María, aquella mujer que en su vientre fue escogida para traer al mundo a Jesús hecho hombre. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron a María? Muy favorecida. El favor de Dios. Miren lo que es el favor de Dios. Miren lo que provoca el favor de Dios. Ahora, María era una mujer santa, era una mujer pura. Y eso hizo que Jehová reaccionara con su favor sobre ella, escogiéndola como instrumento para traer a Jesucristo a esta tierra. Y en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 2 y su versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, te dirá cómo agrado a Dios. Bueno, la Biblia dice que la fe agrada a Dios. Cuando usted tiene fe, no duda, no teme, tiene fe, permanece, persevera, es diligente. Entonces, usted agrada a Dios. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo más.
al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Y vemos a José, vemos a Daniel, vemos a Esther y vemos a tantos héroes de la fe que alcanzaron esa gracia, ese favor de Dios sobre sus vidas, porque provocaron a Dios con una vida íntegra, una vida de fe, una vida obediente, y provocaron a Dios a que su favor estuviera con ellos, y Dios le abrió grandes puertas, y llegaron a ser grandes hombres y mujeres, y llegaron a ocupar lugares de prominencia donde existían. ¿Por qué? Porque provocaron a Dios con todas estas cosas. Así que si tú quieres que Dios te dé sabiduría, ciencia y gozo, créele a Él. Sírvele a Él con todo tu corazón. Y el Salmo 50:15 por último dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si invocamos el nombre del Señor, provocaremos, generaremos una opción maravillosa en Dios. Él dice: te libraré. Es lo primero que dice. Dios te va a librar si tú lo invocas, si tú clamas a Él. Si tú no te pones a clamar a un ser humano o te pones a buscar soluciones por otro lado o atajos. Si tú invocas el nombre de Jesús en este momento, Él dice: yo te voy a librar y tú me vas a honrar. ¿Por qué? Porque verás la respuesta de Dios. Verás la bendición de Dios sobre tu vida y por ende eso te provocará a ti a honrar a Dios todos los días de tu vida. Vamos a generar una acción de Dios, de su poder sobrenatural, para que los milagros comiencen a ocurrir hoy, ya en este instante, en cada una de nuestras vidas. Bien, en este momento vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Vamos a generar una acción del Señor Dios Todopoderoso en cada una de nuestras vidas. Yo sé que cada persona que está mirando este programa en este momento tiene alguna necesidad específica. Yo no la sé, pero Dios sabe cuál es tu petición. Dios sabe por qué estás orando, por qué estás llorando, por qué estás gimiendo delante de su presencia. Recuerda, sigue humilde delante de Dios. Obedece. Si tienes que esperar, que ahí es donde la obediencia resulta difícil, porque no queremos esperar, queremos que las cosas ocurran ya, pero obedece, esperando a Dios, alabándole, adorándole, obedeciéndole, siéndole fiel, como lo hicieron estos hombres que generaron esa acción de gloria en sus vidas. Así que en este momento vamos a orar, vamos a unir nuestros corazones y nuestra fe, y vamos a provocar al Dios Todopoderoso para que haga milagros en este instante. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y venimos delante de ti con corazones contritos, con corazones humillados. Padre, que tú no desprecias. Así lo dice tu palabra. Humillamos el espíritu con los humildes en esta hora y con los que creen en ti. Señor, y en este momento te pedimos, te rogamos, invocamos tu santo nombre sobre cada vida que se une conmigo en este momento a clamar a ti. Invocamos tu nombre sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre esta nación y sobre todas las naciones de la tierra. Invocamos tu nombre sobre tu iglesia, Señor, para que cada día como hijos tuyos tú nos ayudes a vivir en esa santidad que nos permitirá morar contigo por los siglos de los siglos. Padre, en este momento hay personas que están orando por un milagro de salud. Señor, y yo quiero enviar tu palabra a través de estos medios, porque para ti no hay distancia, porque para ti no hay límites. Y yo, Señor, te pido en el nombre de Jesús, creyendo que tú toques los cuerpos de aquellos que en esta hora están clamando por un milagro de sanidad. Y que tú operes en cada órgano y parte del cuerpo. Y ellos en este momento reciban salud
en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están clamando por alguna necesidad económica, tu palabra dice que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Así que, Señor, apoyados en esa promesa, te pedimos y creemos que tú proveerás de la manera que tú quieras y a través de quien tú quieras. Haz milagros de provisión en esta hora para los que tienen necesidad. Señor, aquellos que tienen alguna deuda, Dios mío, opera un milagro. Súpleles para que sean libres de toda deuda y de toda escasez. Porque tú no quieres que tus hijos padezcan necesidad. Y tú honras la fe del que te honra. Pero también aquellos que están luchando con alguna situación espiritual, aquellos que quizás están fríos, secos, Señor, aquellos que están ahí tristes, cansados, desanimados y que ya han dejado de pelear por esa bendición, por ese sueño, por ese deseo, por ese propósito que tú has puesto en sus vidas. Padre, ahora mismo tócales, levántales, ministrales fortaleza en el nombre de Jesús. Y a los que están llorando ahí, Señor, seca sus lágrimas. A los que quizás están claudicando en dos pensamientos, a los que creen que ya tú no los puedes perdonar. Oh, ahora, Padre, aplica tu sangre preciosa sobre sus pecados y dales la paz. Y dales, Señor, la seguridad que tú le diste a aquel hijo pródigo y déjales ver tus brazos abiertos para recibirlos. Señor, tú conoces la petición de cada corazón. Y yo me uno a cada uno de esos clamores. Y yo desato ahora, escúchame bien. Yo desato milagros para tu vida, milagros creativos. Yo desato el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu cuerpo, sobre todo tu ser. Que el Espíritu Santo de Dios nos llene y nos ayude a mantenernos llenos y a la expectativa de ese momento glorioso que viene sobre la tierra, nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, yo te doy gracias en este momento porque yo creo que grandes cosas están sucediendo y están sucediendo para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo está ahí y está obrando en tu vida. Recibe tu milagro. Y llámanos y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos que decir lo que Dios, no yo, escúchame bien, lo que Dios está haciendo en nosotros para que los que no creen, crean por esas maravillas que Dios está obrando. Si has creído, el Señor obrará en ti. No te rindas. Y recuerda que el 809-643-8877 está a tu entera disposición para la oración, para testimonio. Aquí estamos, siempre orando por cada persona que nos ve y que nos escucha. Aquellos que nos ven a través de Musavisión Canal 10, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y los que nos escuchan de 5 a 7 de la mañana por Melody 91.7 FM de lunes a viernes. Y tú también que nos sigue a través de las redes sociales. Comparte este mensaje para que otros puedan conocer a ese Dios maravilloso, Salvador, a ese Dios que bendice con la bendición que realmente enriquece. Que Dios te bendiga. Será hasta una próxima entrega. Y no puedo despedirme sin recordarte algo que no debes olvidar. Y es que Cristo viene ya.